Bueno, entonces voy a comenzar leyendo el capítulo 1 del apóstol Pablo a los Efesios, utilizando la traducción literal de Young, eh, la cual está en inglés, pero tiene la ventaja de que es una traducción muy literal, muy fiel a los textos originales, y así entonces poder comenzar a establecer algunas comparaciones que yo vaya encontrando a medida que vaya leyendo. Esto lo va a hacer como un ejercicio para ampliar más o presentar este principio de la recta división desde el texto mismo que leamos. Entonces dice el capítulo 1 de Pablo a los Efesios. Pablo, un apóstol de Jesucristo, a través de la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Bueno, acá me gustaría comentar que uno ve en este verso 1 que el apóstol Pablo dirige la carta a los santos. Y acá recuerdo que en el libro de los Hechos, voy a escribir, creo que está en el capítulo 20, en el libro de los Hechos, sabemos que se relata allí cómo el apóstol Pablo había visitado la ciudad de Éfeso, pero esto lo había hecho cuando les estaba predicando el Evangelio del Reino. Y entonces estos dos aspectos del ministerio o de los ministerios del apóstol Pablo los estoy citando para más o menos ir desarrollando un comentario sobre los dos. Lo que estoy diciendo es que inicialmente el apóstol Pablo había visitado la ciudad de Éfeso y allí les había predicado el Evangelio del Reino. Es Efesios capítulo 1. Y entonces estoy estableciendo recordando que Pablo había predicado, había visitado la ciudad de Éfeso, y esto está en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Entonces voy a poner acá para que leamos un poco y así poder relacionar esta carta que escribe Pablo a los Efesios con los eventos que están relatados en este capítulo 20. Nos habla de que el apóstol Pablo se dirigía a Jerusalén y estando en Mileto llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso porque él no quiso ir directamente a Éfeso, y entonces él les dice lo siguiente. Esto está en el verso 18. Entonces dice acá en el verso 17: y desde Mileto, habiendo enviado a Éfeso, él llamó por los ancianos de la asamblea, o sea, de la iglesia, y cuando ellos habían venido a él les dijo: ustedes saben desde el primer día en el cual vine a Asia, cómo con ustedes todas las veces que estuve sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y tentaciones que cayeron sobre mí en los consejos de los judíos contra mí. Estoy haciendo una traducción literal. Dice el verso 20: como nada guardé o retuve de las cosas que son útiles, o sea, cómo no dejé de declarar a ustedes y de enseñarles públicamente
y en cada casa o en toda casa, testificando completamente a ambos, tanto a judíos y a griegos. Esto fue lo que les predicó: hacia Dios, reforma, o sea, arrepentimiento, y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ya continúa este verso. Me parece muy interesante porque vemos cómo durante el periodo de los Hechos, como hemos visto, el apóstol Pablo estuvo predicando el Evangelio del Reino, y este Evangelio del Reino él lo predicó a los efesios. Acá están recordando cómo él les predicó el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Continúo entonces con la lectura del capítulo 1 del apóstol Pablo a los Efesios. Dice así: Pablo, un apóstol de Jesucristo, a través de la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Es muy importante este primer verso porque nos dice a quién está dirigida la carta, que es a los santos, es decir, a personas que habían recibido el evangelio que el apóstol Pablo predicó cuando él estaba en su ministerio en el cual predicó el evangelio del reino a los, en este caso fue a los judíos que estaban en Éfeso, y también predicó el evangelio a los gentiles, porque en el periodo de los Hechos, como dice el libro de Romanos, el evangelio es primero a los primero a los judíos y después a los gentiles. Esto está en Romanos capítulo 1, que dice, que creo que lo puedo citar acá en el verso 16 y 17, capítulo 1 de Romanos, dice lo siguiente. Dice así: dice en el verso 16, porque no estoy avergonzado de las buenas noticias del Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación de todo quien esté creyendo, tanto el judío primero y el griego. Entonces este era el evangelio que el apóstol Pablo predicaba en el periodo de los Hechos, que era para el evangelio del reino, el cual era primero para el judío y después para el griego. En el capítulo 2 de Romanos es importante que vemos cómo nos dice lo siguiente en el verso 9: y para los contenciosos y desobedientes, de veras a la verdad, y que obedecen la injusticia, indignación e ira, tribulación y sufrimiento sobre toda alma humana que esté haciendo el mal, tanto para el judío primero y el griego, y honor y paz para todo el que hace el bien, tanto para el judío primero y para el griego. Entonces es importante recordar que durante el periodo de los Hechos había una preferencia de que no solo el evangelio se le predicara primero al judío, sino que también en el mismo juicio se hablaba de que, o habla el libro de los Romanos, de que primero es el juicio para el judío y luego para el griego. Pero si uno compara estos textos con el capítulo 3 del libro de los Efesios, vemos que en el verso 6 se nos habla de que
se nos habla de este misterio que revela nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, un misterio que, como hemos venido hablando, se trata de la dispensación de la gracia de Dios. Hay algo que quiero comentar, y es que cuando uno toma un libro para aplicar la recta división, uno debe siempre tomar en cuenta cómo se relacionan todos los versos del libro con cada texto. Y entonces, o sea que, como ya mencioné, se debe tomar en cuenta el párrafo, que es digamos, el contexto inmediato. También se debe tomar en cuenta comparar el texto que estamos leyendo con los demás textos del libro. Teniendo clasificada la dispensación a la que pertenece el libro, entonces también tomar en cuenta o comparar el libro con otros libros que pertenecen a la misma dispensación. Entonces eso es muy importante, porque a veces se hacen doctrinas de un solo texto sin tomar en cuenta otros textos que pertenecen al mismo libro o que pertenecen a la misma dispensación. Entonces voy a continuar leyendo el capítulo 1 del libro de Pablo a los Efesios. Entonces, como ya leí ahorita o mencioné, el apóstol Pablo dirige esta carta o este libro a los santos que están en Éfeso. Entonces eso me llevó a mí para ir al libro de los Hechos, y yo creo que debiéramos leer un poco el contexto del capítulo 20 del libro de los Hechos para comprender a qué santos estaba el apóstol Pablo dirigiendo esta carta. Y Pablo, habiendo permanecido muchos días y habiendo salido de los hermanos, estaba navegando hacia Siria, y con él estaban Priscila y Aquilas, se había afeitado su cabeza en Cencrea, porque él había hecho un voto. Entonces es interesante ver cómo Pablo, en este momento del capítulo 19, él hacía votos los cuales pertenecen a cuando estaban los judíos en la dispensación de la ley. Y también Pablo, que ahora estaba predicando el evangelio del reino tanto a judíos como a gentiles, estaba él en obediencia a la ley, como hemos comentado en otros videos anteriores. Entonces él había hecho un voto, dice el verso 19, y él descendió a Éfeso, ahí donde yo quiero tomarlo. Él descendió a Éfeso y salió y los dejó allá. Y él mismo, habiendo entrado a la sinagoga, o sea, en Éfeso, y él, habiendo entrado a la sinagoga, razonó con los judíos. Sigue el 20. Y ellos, habiéndole pedido que permaneciera más tiempo con ellos, él no estuvo de acuerdo, pero los dejó diciendo: debo por todos los medios guardar la fiesta que viene en Jerusalén, y de nuevo regresaré a ustedes, Dios mediante. Y él navegó de Éfeso, y habiendo venido a Cesarea, habiendo
subido y habiendo saludado a la asamblea, se dirigió abajo a Antioquía.